Estimados alumnos, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar en este video en el marco de nuestro curso de Fenomenología y Hermenéutica, revisando la Escuela de Frankfurt, en concreto a la figura de Jürgen Habermas. A Jürgen Habermas, a quien en el último video comenzamos a introducir, discutir, presentar algunas de sus motivaciones de fondo, de su quehacer académico, filosófico, etc. Y me voy a permitir recapitular algunos de esos hilos para que se entienda mucho de lo que voy a presentar en torno a esta gran figura que, hay que decirlo a su vez, además de ser un importante filósofo, académico, profesor, universitario, pues ha sido una figura determinante en el discurso público europeo en cuestiones políticas, sociales. Es decir, Habermas es, además de un gran filósofo, un importante intelectual reconocido en la vida pública. Voy a centrarme en lo que he de exponerles principalmente en esta magna obra suya de 1981 de la teoría de la acción comunicativa. Voy a centrarme en algunas partes específicas, decir algunas cosas concretas, porque como se puede apreciar, pues es una obra de dimensiones colosales, ¿no? Muchas obras de Habermas tienen una gran extensión, una gran riqueza en contenidos y en volumen. Por lo mismo, siempre es una tarea un tanto difícil acotar una presentación de sus principales conceptos. Pero bueno, procuremos hacer esto, en principio de cuentas, recapitulando un poco lo que decíamos. Habermas comparte la inquietud de denunciar los excesos de la razón instrumental, comparte la inquietud de promover una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, al igual que el resto de los integrantes de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Sin embargo, él piensa que la Escuela de Frankfurt, en su primera generación, sobre todo en estos pues pilares como lo podrían ser Adorno y Horkheimer, llegó a una especie de aporía o callejón sin salida, porque por un lado se criticaba los excesos o los desvaríos de la razón, pero desde la misma razón. Es decir, parecía esto ser un arma que se volvía frente a quien la empuñaba. Por lo mismo, era necesario reconstruir una visión de la historia, de la modernidad y sobre todo reconstruir una visión de la racionalidad y de la sociedad. En buena medida, esas son las pretensiones habermasianas, y esto con varias motivaciones de fondo o con varios empujes provenientes de distintas corrientes. Yo les decía que Habermas era un interesado, conocedor de la sociología, de la pragmática norteamericana, de vertientes concretas de la filosofía analítica, la lingüística, etcétera, la hermenéutica. Todo eso va abonando en un modelo de pensamiento que busca ser más rico y más propositivo, ¿no? Tratar con ello de dar elementos críticos
con los cuales se pueda discernir usos parasitarios o tergiversados de lo que sería la propia razón. Esto con una importante motivación kantiana de fondo, de respetar justamente la dignidad y la autonomía de los actores, eh, con una intención kantiana de fundamentar o de establecer ciertas bases con aspiraciones universales, pero desde un paradigma distinto, no desde un paradigma como aquel que Habermas designa como paradigma de la conciencia, el paradigma típico, tradicional de la filosofía moderna, sino un paradigma de la comunicación, de la pluralidad y de la apertura, ¿no? Por lo mismo, aquí la universalización de las normas, de los consensos, etcétera, se dará sobre todo por la interacción lingüística de los hablantes, de los participantes concretos en una comunidad. Por lo mismo también a esta propuesta de Habermas y de Karl Otto Appel se le ha venido a llamar una ética discursiva. Antes de entrar algunos pormenores de la concepción habermasiana de racionalidad, quisiera leer algunas citas donde queda de manifiesto la intención de Habermas de recuperar el proyecto moderno. Es decir, mientras que en Horkheimer y Adorno, en la dialéctica de la Ilustración y en otros escritos, nos quedábamos con la imagen de que en la modernidad había algo de suyo nocivo, lastimoso, que debiera ser rechazado bajo cualquier circunstancia. En Habermas encontramos una noción mucho más acotada, una visión mucho más reflexiva sobre la modernidad que va a arrojar pues luces un poco más positivas respecto de la misma, ¿no? Voy a leer un par de citas de Habermas en torno a la modernidad. Dice en una obra titulada Ensayos políticos: mi opinión es que en vez de dar por perdido lo moderno y su proyecto, debemos más bien aprender de sus equivocaciones y de los errores de su exagerado proyecto de superación. Bueno, esa sería una cita. Otra que va en una dirección muy semejante, muy análoga, sería la siguiente. Dice Habermas, cito: tengo un motivo intelectual fundamental, la reconciliación de una modernidad que se halla descontenta consigo misma, la idea en realidad de que es posible encontrar formas de convivencia en las que se dé una relación satisfactoria entre autonomía y dependencia, y ello sin prescindir de las diferenciaciones que han hecho posible la modernidad, tanto en el ámbito cultural como en el social y en el económico. La idea de que es posible una vida digna en una comunidad que no plantea el carácter dudoso de comunidades sustanciales vueltas hacia el pasado. Es decir, Habermas ve un progreso en la idea de que no haya, por ejemplo, en las sociedades pluralistas, contemporáneas, modernas en general, pues visiones hegemónicas de lo que debe ser el Estado, de cómo debe ser la administración pública, de qué tipo de religión tal o cual debe abrazar por el simple hecho de vivir en un lugar, qué tipo de categorías morales debe uno suscribir, etcétera. Todo eso es un progreso, ¿no?
que si bien los excesos de la técnica, los excesos de la industrialización, etcétera, etcétera, se pueden calificar, por supuesto, de negativos, no por ello hay que echar en saco roto todo lo demás y no por ello hay que renunciar a la intención o a la aspiración de corregir todo lo malo pues de estas dinámicas. Entonces, eso sería por un lado algo muy importante a tener en cuenta. Bien, por otro lado, lo que yo les decía es que Habermas, grosso modo, retrata un conflicto entre lo que él denomina los sistemas, ¿no? Que justamente serían órganos, instituciones, prácticas que deberían liberar a los seres humanos, pero que los restringen, los maniatan o incluso los manipulan, ¿no? Ese conflicto se da entre esa esfera del sistema y la esfera de lo que Habermas denomina el mundo de la vida. Una categoría que yo les decía se remonta a Husserl y Habermas la reincorpora o la adopta en términos generales bajo una visión muy semejante, pero me permito leer la propia definición o la propia sí, una propia definición o cita de Habermas donde él especifica qué entiende concretamente bajo esto. Cito, ¿no? Esto es de la teoría de la acción comunicativa. El mundo vital es el lugar trascendental en el que se encuentran hablante y oyente, en el que pueden plantearse recíprocamente la pretensión de que sus expresiones se corresponden con el mundo y en el que critican y confirman esas pretensiones de validez, dirimen sus disensiones y pueden lograr acuerdos, ¿no? Es decir, es este espacio donde actuamos, donde nos movemos y donde salen otros a nuestro encuentro con los cuales justamente tenemos ciertas misiones de colaboración que deben apuntar en último término a acuerdos, que deben apuntar en último término a consensos y que justamente para llegar a los mismos pues deben de tener cierta clase de instrumentos. Bien, Habermas va en términos generales en esta obra, ¿no? De la teoría de la acción comunicativa, resaltar esto de la acción comunicativa que tiene que ver con nuestra capacidad de llegar a un entendimiento, lo que Habermas denomina Verständigung, un entendimiento, un acuerdo. Esto lo va a poner como el uso menos, vamos a decirlo así, manipulativo del que es capaz la razón, porque precisamente hay una pretensión de verdad, de veracidad, toda una serie de cosas que iremos diciendo más adelante, que escapa a la lógica, vamos a decirlo así, más asentada, más establecida, que sería la de la razón instrumental y la razón estratégica, ¿no? Que aquí ya se empiezan a perfilar algunas distinciones con mayor claridad que, por ejemplo, lo que encontrábamos con Horkheimer, ¿no? Que solo nos hablaba de la razón objetiva y la subjetiva, ¿no? Con Habermas encontramos incluso 5 tipos o 5 caracterizaciones de la razón, lo que él llama la razón normativa, dramatúrgica, la razón
comunicativa, que es la que más le interesa. Las otras dos que acabo de mencionar, la normativa y dramatúrgica, tienen un papel, ¿no?, menor respecto a todo lo que voy a decir, pero aquellas que deben de alguna manera tenerse bajo un mayor escrutinio serían, por un lado, la razón estratégica y la razón instrumental, ¿no? La razón instrumental, pues es aquella que justamente eh, elabora, fabrica, manufactura productos para obtener un determinado fin, ¿no? Tiene que ver con el empleo de la naturaleza, de los recursos, que podrían en algún momento ser utilizados por el hombre, pero si uno está montado en esa visión, en esa perspectiva, pues la razón instrumental dirige los pasos, repito, de este modo. Mientras que la razón estratégica tiene que ver con la interacción humana, pero sobre todo con que el otro haga lo que yo quiero, ¿no? Con que el otro se adecue a mis deseos, a mis planes, que efectivamente haga lo que yo quiero, le guste o no le guste, ¿no? Estos usos de la razón, que tienen una dimensión basada en el éxito, ¿no? Eh, Habermas dice que la razón instrumental y la razón estratégica fincan su propio proceder en el éxito. Eso se contrapone con la razón comunicativa que busca el entendimiento, ¿no? La razón comunicativa busca justamente en un intercambio libre de manipulación, de coacción, etcétera, 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 buscar que los actores lleguen a consensos. Y es a partir justamente de esta situación ideal del habla que tendría justamente que propiciarse mediante el robustecimiento, bajo el robustecimiento de la esfera pública, bueno, eh, la razón comunicativa tendría que pronunciarse sobre estos usos un tanto distorsionadores acerca de la propia razón. No es que sean malos per se, ¿no? Que en eso creo que también el matiz habermasiano es interesante, es destacado. No es que sean malos per se los usos estratégico e instrumental, en algunos casos, por supuesto, en algunos casos podría ser permisible o admisible, etcétera. Lo que pasa es, sin embargo, que se han entronizado, se han jerarquizado como los usos más destacados, más notables, más sobresalientes de la razón, cuando en realidad este tipo de racionalidad muestra excesos, muestra hierros, muestra fallas. Es mediante el reconocimiento de lo típico de una acción o racionalidad comunicativa donde podremos tener un ancla justamente para validar distintas clases de pretensiones. Entonces, antes de entrar específicamente a las cuestiones de las pretensiones de validez del discurso, ¿no? Lo que Habermas llama en alemán los Geltungsansprüche, ¿no? Como los claims of validity, ¿no? Antes de entrar a ello, conviene también decir que Habermas perfila su teoría de la acción comunicativa mediante la teoría de los actos
de habla de John Searle y de Austin. Como ustedes ya habrán visto esta distinción en otras de sus clases, tenemos los actos locucionarios, los actos ilocucionarios y los actos perlocucionarios. De acuerdo con Habermas, ¿no? Bueno, lo voy a repetir un poco, lo voy a decir telegráficamente para quien no tenga tan fresca la noción. Los actos locucionarios es lo que digo, ¿no? En términos de la oración, su contenido, vamos a decirlo así, lo que ésta expresa en términos de articulación gramatical y sintáctica, etc. Por otro lado, tendríamos los actos ilocucionarios que tienen que ver con el speech act, ¿no? Con lo que estoy haciendo al decir algo, dar una orden, una recomendación, una advertencia, en fin, todo lo que puedo hacer mediante un speech act. Y finalmente tendríamos los actos perlocucionarios, que tienen que ver con los efectos que tienen mis acciones en el mundo, o mejor dicho, mis locuciones, cómo éstas pueden desencadenar que determinados actores se comporten así o asado. Bien, de acuerdo con Habermas, lo específico de la acción comunicativa está en el nivel de los actos locucionarios y los actos ilocucionarios. Ahí estamos en acciones orientadas al entendimiento, ¿no? Que a partir de lo propio que se está diciendo se llegue a un consenso, ¿no? Que la persona con la cual dialogo, con la cual intercambio razones y argumentos, tendrá motivos con los cuales a veces podrá pedirme que yo clarifique lo que estoy diciendo, que lo reformule, o bien me hará preguntas para contextualizar más todo aquello que estoy diciendo, pero digámoslo así, en ese tipo de intercambio, lo importante es fundamentalmente el consenso, ¿no? Es un tipo de comunicación no viciada, principal y fundamentalmente por coaccionar al otro, ¿no? Ya sea por autoridad, ya sea por ofrecerle alguna recompensa o amenazarlo con un castigo, ¿no? Si reconocemos justamente las esferas donde este ámbito, ¿no?, del entendimiento debe privar, debe reinar, pues con mayor facilidad nosotros podemos denunciar usos que apelen a cuestiones únicamente dirigidas a la eficacia, ¿no? Que al final del día también se puede apreciar aquí, vamos a decirlo de esta manera, pues el talante kantiano de la propuesta habermasiana, en tanto que pues aquello que se delibere y se consensúe, pues va a tener una pretensión de validez, de universalidad, ¿no? De cosas que todos los participantes van a tomar o van a acordar como justas, como correctas, ¿no? Independientemente de ciertas, vamos a decirlo así, consideraciones de un carácter únicamente eficaz, únicamente eficiente. De alguna manera, visto desde esta óptica, las prácticas lingüísticas, podríamos decir que las comunicaciones que solo apuntan al éxito o a la eficacia,
pues tienen un sesgo o un talante más utilitarista o consecuencialista, mientras que si se acentúa un plano de una comunicación libre de manipulación, donde los actores pueden autónomamente establecer acuerdos y consensos, entonces llegaremos pues a una pretensión o llegaremos a una visión claramente con un carácter más deontológico. Bien, eh, aquí me permito hacer un breve paréntesis únicamente para indicar pues que dos de los grandes teóricos de la política, yo creo que los dos filósofos más importantes de la política en el siglo XX, los más discutidos, al menos para bien o para mal, pero en definitiva los más influyentes serían Rawls y Habermas, que por cierto tienen un intercambio, ¿no? Me parece que algunos textos donde discuten un poco entre sí, está esto publicado, por ejemplo, en castellano en Paidós, pues estos autores tienen un cuño o una vertiente kantiana importante, ¿no? Eh, que tratan ellos de reconstruir mediante distintas formas, ¿no? En Rawls, pues lo que encontramos es una especie de teoría de juegos para reconstruir una posición originaria que a su vez remite a los ejercicios del contrato original, a las condiciones hipotéticas de un contrato original, sobre todo para construir, vamos a decirlo así, principios de justicia que deban de regir a las instituciones. Bueno, esa es como la estrategia rawlsiana. La estrategia habermasiana es más procedimentalista, pero respecto a las prácticas lingüísticas, discursivas de los hablantes situados en un mundo de vida común. Bueno, esa sería una cuestión importante a tener en cuenta, que estos autores, y en concreto Habermas, quien nos ocupa, pero también es importante tener a Rawls en el trasfondo, como gente que recupera Kant, pero no, vamos a decirlo así, avant la lettre, no respetando la línea, no buscando únicamente, vamos a decirlo así, replicar lo que Kant dijo, sino reapropiarse de estas ideas y darles otra formulación u otra expresión. Bueno, eso es parte de su itinerario y de su proyecto intelectual. Pero bueno, volviendo entonces a lo específico de Habermas, ¿no? De su teoría de la acción comunicativa. A ver, las pretensiones de validez del discurso de Habermas, pues funcionan como esto que en Kant era el imperativo categórico, ¿no? Esta forma a priori de la razón a partir de la cual ella misma se daba para sí una ley, ¿no? Aquí tenemos una especie de pragmática universal del lenguaje, ¿no? Que funciona con quasi a prioris. Literalmente Habermas utiliza esa expresión de un quasi a priori de la comunicación que de alguna manera debe de regir la misma cuando aquello que buscamos es el entendimiento, ¿no? Entonces habría aquí cuatro factores fundamentales, ¿no? Uno de ellos es la comprensibilidad, ¿no? Es el presupuesto para la expresión de un acto de habla, según el cual debe expresarse de modo inteligible lo que intenta decirse, esto es, mediante un mensaje correctamente articulado. De cara al entendimiento, pues es indispensable articular y formular algo, pues, acorde a lo que, por ejemplo, podría prescribir una lengua, ¿no? El segundo criterio es la veracidad.
la veracidad de las intenciones expresadas por el interlocutor es la presunción de manifestar la propia subjetividad o comunicar los contenidos mentales del hablante de manera auténtica. Por ejemplo, cuando se comunica una vivencia o parecer, se revela alguna intimidad o se hace una confesión. Criterio tercero, C, la verdad, ¿no? La verdad de los contenidos proposicionales. Es la pretensión de pronunciarse atinadamente acerca del estado de cosas en el mundo. Esto es, de expresar la realidad tal como decimos que es. Que aquí hay de alguna forma dos componentes que podrían confundirse, pero son distintos, ¿no? La veracidad tiene que ver con mi convicción realmente de expresar lo que yo pienso, ¿no? Porque uno podría asumir una posición pues, un tanto sofística de hacer como, ¿no? Make a case respecto de algo, pero si se me interroga más pues, al respecto, digo, no, pues yo la verdad no creo eso, ¿no? O sea, te estoy diciendo cosas, pero mi intención era más bien divertirme o hacer otra cosa. Bueno, la persona que no tiene esa pretensión de veracidad, pues en realidad no está buscando el acuerdo, no está buscando el entendimiento. Tampoco aquella que exprofeso distorsiona los datos que tiene disponibles, manipula la información únicamente para que el otro, pues, por ejemplo, pueda llegar a hacer lo que uno quiere, ¿no? En ese caso, precisamente estamos tergiversando la acción comunicativa y la estamos convirtiendo en una acción estratégica. Entonces, comprensibilidad, veracidad, verdad y corrección, ¿no? Corrección del acto de habla respecto de la relación interpersonal que produce un contexto normativo vigente. Es la pretensión de que el contenido del acto lingüístico se ajuste al contexto normativo reconocido socialmente como válido. Por ejemplo, hacer un mandato, promesa o exhortación, ¿no? Bueno, tiene que ver justamente con cierto tipo de legalidad o de procedimientos que están asentados en el lenguaje, como cuando uno hace una petición, solicita una reformulación, intercambia promesas, ¿no? Todo eso tiene que ver pues con ciertas prácticas sociales convencionales que tenemos que seguir, que no por convencional hay que pensar que esto es arbitrario, tenemos que seguir esas prácticas convencionales para alcanzar, en último término, el acuerdo, el entendimiento, ¿no? Si yo en algún momento de una conversación simplemente digo, bueno, tú te callas y haz lo que yo digo, o tú silencio, ¿no? Pues ya queda viciada, queda en entredicho, pues la posibilidad del verdadero entendimiento. Entonces, lo que Habermas dice es que en realidad pues los hablantes están comprometidos a cumplir estas reglas sintácticas y semánticas para buscar la comprensión, ¿no? Eh, es decir, de alguna forma, eh, ¿no? Tratando de decir algo respecto a estos cuatro criterios, prácticamente el más importante es, todos son importantes, ¿no? Pero sin la comprensibilidad es muy difícil poder determinar algo respecto a veracidad, verdad o corrección. Son criterios que van muy entrelazados, pero la corrección en la formulación lingüística, en la expresión del pensamiento, de la idea, pues parece tener una especie
de predominio. El resto de las pretensiones tienen un carácter secundario respecto de la comprensión, ya que son presunciones que cobran sentido solo a la luz de aquella, pues todas presuponen que los participantes han comprendido los signos empleados por los otros, ¿no? Los actos lingüísticos ciertamente pueden evaluarse según uno solo de estos criterios. Debe admitirse que todo acto de habla válido aspira a cumplir con el criterio de validez en toda su integridad, ¿no? Es decir, en último término, aunque uno de estos criterios, uno de estos rubros es un criterio con el cual un acto de habla podría evaluarse, en realidad es el conjunto de los cuatro los que juegan un papel, vamos a decirlo así, más determinante, un papel más específico. Bueno, voy a leerles, como vamos a seguir especificando un poco qué es lo que Habermas entiende por acción y por racionalidad, pues me permito leer un par de citas que van en esa dirección, ¿no? Un poco todo esto va a ir abonando en una dirección bastante semejante. Leo entonces, ¿no? Algo en relación con lo que Habermas llama acción. Dice el autor, ¿no? En la teoría de la acción comunicativa. Llamo acciones solo aquellas manifestaciones simbólicas en que el actor, como ocurre en los casos hasta aquí estudiados de la acción teleológica, la acción regulada por normas y la acción dramatúrgica, entra en relación al menos con un mundo, pero siempre también con el mundo objetivo. A ver, aquí me permito simplemente referir, por ejemplo, a estas dos clases de acciones a las cuales también Habermas alude. No son tan importantes de cara a lo que voy a decir, pero ahora que las mencioné, considero conveniente simplemente explicarlas. A ver, una acción normativa tiene que ver, por ejemplo, cómo, pues, cuando tengo que tramitar mi licencia de conducir y hago todo lo que se me solicita para estos efectos, ¿no? Llevo mis papeles, me formo en tal lugar, pago tal cosa, en un país civilizado habría exámenes de manejo, ya no diré más nada sobre ese rubro, pero bueno, sería un examen de manejo, etcétera, sería uno evaluado y entonces se cumplen ciertos estándares y luego pues se obtiene lo que se desea. No habría que confundir esto ni con una, vamos a decirlo así, acción estratégica, porque esa de alguna manera está más impulsada por la autoridad, por el poder, por la amenaza, etcétera, ni tampoco sería razón instrumental, porque esa tiene que ver más con el uso de la técnica, la manipulación de elementos naturales, etcétera. Entonces, tenemos una acción normativa donde hay conformidad entre los agentes, pero no es que haya un consenso que se busque, sino que ya está establecido, perdón, cuál sería sí, aquello que se está buscando, ¿no? Y de la acción dramatúrgica, bueno, les voy a leer la definición que da una caracterización al respecto, ¿no? Para decirla muy puntualmente. La acción dramatúrgica es el tipo de acción que versa sobre el mundo subjetivo de la gente, esto es, sobre la totalidad de vivencias subjetivas a la que el agente tiene frente a los demás un acceso privilegiado. La razón de ello es que la acción dramatúrgica consiste en una autoescenificación. Es decir, es Instagram, es Facebook, es TikTok, ¿no?
es cómo quiere uno comparecer ante los demás, qué tipo de impresiones, qué tipo de reputación, qué tipo de fama, qué tipo de buen nombre uno quiere granjearse a partir de cierto tipo de acciones. Y bueno, ¿cómo es que uno va a navegar con esto? Pues a partir de una manera de leer justamente el propio mundo social, ¿no? Eh, es un tipo de acción que, bueno, a Habermas le sirve para ciertos propósitos que él busca subrayar en su teoría de la acción, en su teoría de la racionalidad en general, pero en realidad esto no nos ocupa específicamente. Como yo les decía, el conflicto fundamental o el meollo del asunto en realidad estriba en tener recursos o tener, por decirlo así, mecanismos óptimos con los cuales uno pueda pues criticar, uno pueda advertir sobre peligros de una racionalidad estratégica o instrumental embebida de sí misma o gobernada únicamente por sí misma, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, ahondando un poco más en la racionalidad comunicativa en lo específico o en lo concreto, ¿no? Dice Habermas lo siguiente, que repito, aquí la intención de Habermas es, a ver, vamos a ponerlo esto como que muy gráficamente, quizás un poco violentamente, ¿no? O sea, ya pasó la Shoah, el Holocausto, como nos dice Adorno, estamos en un mundo devastado, en ruinas morales, ¿no? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es el plano a seguir? Pues nos quedamos o lamentándonos, diciendo que la historia ha fracasado, que la humanidad está podrida de suyo, o tratamos de reconstruir un modelo de sociedad, un modelo de comunicación, de diálogo que nos permita salir adelante. Esa es la apuesta de Habermas, ¿no? O sea, nada más un poco para contextualizar esto de una manera muy, muy gráfica, cuál es la importancia o cuál es la relevancia de todo esto que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, el lenguaje de Habermas es mucho más técnico, mucho menos literario que el de Adorno, Horkheimer, Benjamin, eh, pero tiene esta intención que es muy, muy loable, muy destacable, ¿no? Entonces, un poco para que se entienda a qué va todo esto, ¿no? Quiero leerles eh, un par de citas en relación con la acción comunicativa y la racionalidad en general. Dice Habermas, ¿no? Todo esto que estoy diciendo proviene de la teoría de la acción comunicativa. Siempre que hacemos uso de la expresión racional, suponemos una estrecha relación entre racionalidad y saber. Nuestro saber tiene una estructura proposicional. Las opiniones pueden exponerse explícitamente en forma de enunciados. Llamamos racional aquel que expresa verazmente un deseo, un sentimiento, un estado de ánimo, que revela un secreto, que confiesa un hecho, etc., y que después convence a un crítico de la autenticidad de la vivencia así develada, sacando las consecuencias prácticas y comportándose de forma consciente con lo dicho. Un poco más, ¿no? Y claramente aquí la racionalidad, pues es la racionalidad de la acción comunicativa. Las afirmaciones fundadas y las acciones eficientes son sin duda un signo de racionalidad, y a los sujetos capaces de lenguaje y de acción que en la medida de lo posible no se equivocan sobre los hechos ni sobre las relaciones fin-medio, los llamamos desde luego racionales. Una gramática de los juegos del lenguaje une símbolos, acciones y expresiones. Fija esquemas de concepción del mundo y de interacción. Las reglas gramaticales determinan el terreno
de una intersubjetividad indirecta entre individuos socializados y podemos movernos en este terreno en la medida en que interioricemos esas reglas en calidad de interlocutores socializados y no como observadores imparciales. Bien, a ver, aquí me permito remitir a algo que les había sugerido o les había apuntalado en el momento en que revisamos a Gadamer, ¿no? Que hay que decir o recordar, ¿no? Como ya lo he dicho, que Habermas en algún momento colaboró estrechamente con Gadamer como su asistente, ¿no? Y de hecho Gadamer siempre fue muy elogioso con Habermas, aunque tuvieron no una controversia de enemistad, pero sí tuvieron un debate muy interesante, eh, en el cual de alguna forma Habermas le reprochaba lo siguiente a Gadamer, ¿no? Y aquí se ve un poco el espíritu de la teoría crítica, es decir, ¿no? O sea, la teoría a la cual al final del día adhiere Habermas. Si ustedes recordarán, pues Gadamer hacía mucha importancia en nuestra inserción histórica, lingüística, en esta capacidad del diálogo de conducirnos por distintos frentes, sin una meta preestablecida, eh, y de cómo de alguna manera el lenguaje nos posee a nosotros, ¿no? Nadie es dueño del español, sino que abrevamos de una totalidad lingüística que siempre nos precede. Repito, de ahí el énfasis en estas categorías, por ejemplo, de la tradición y del prejuicio, ¿no? Que nosotros hablábamos de una revalorización de la categoría de prejuicio en Gadamer como condiciones previas que siempre sirven de base para una comprensión. Bueno, Habermas retoma de alguna forma la idea de comprensión hermenéutica, en tanto que hay que saber distinguir todos estos niveles en los cuales en el mundo de la vida estamos situados, ¿no? Que pueden ser niveles cognitivo-instrumental, así lo designa Habermas, práctico-moral, cultural, reflexivo, todo eso es objeto de una lectura, ¿no? De una interpretación, de una comprensión, y en función de ello también hay que ver la racionalidad propia, específica, de lo que habíamos dicho, de lo estratégico, de lo instrumental, etcétera. Pero de alguna forma, el no reconstruir adecuadamente la razón comunicativa, a juicio de Habermas, tendría como consecuencia en la teoría de Gadamer que siempre estaríamos, vamos a decirlo así, atrapados, por llamarlo de alguna forma, en la propia tradición, ¿no? Es decir, cuáles serían las posibilidades de detectar usos tergiversados de la comunicación y del diálogo, si de alguna manera estamos arrojados enteramente en este reino de la lingüisticidad del que hablaba Gadamer, ¿no? Es solo en la medida en que reconocemos aspiraciones normativas con cierto carácter deontológico en el propio lenguaje, que están en condiciones los actores racionales de discernir prácticas manipulativas, distorsionadoras, violentas, etcétera, y eso nos permitirá poco a poco, en este espíritu de la teoría crítica, de detectar ideología
y de emancipar a los actores de una sociedad, ¿no? Ese debate es interesantísimo. Me parece que los interlocutores, ¿no? Gadamer y Habermas, defienden con mucha pertinencia lo que cada uno de ellos sostiene en su propuesta filosófica, pero me parece que darles ahora este contexto de esa discusión ayuda a entender por qué lo importante de esta teoría de la acción comunicativa, ¿no? Detectar que las prácticas lingüísticas ya tienen cierto contenido normativo, ciertas pretensiones de validez que al ser incumplidas, pues llaman la atención de los actores para pedir esclarecimientos, para pedir o solicitar correcciones, para, en fin, buscar en último término un entendimiento, ¿no? Que el entendimiento puede tener a su vez, eso hay que decirlo, ¿no? Un momento de acción, efectivamente, donde se busque cierto éxito, ¿no? Pero son momentos distintos, son momentos divergentes y traslaparlos hace que la racionalidad en su conjunto pueda verse un tanto viciada. Entonces, esa es, digamos, la, la intención de fondo. Bien. Y bueno, un poco también recuperando lo que les decía, ¿no? Eh, el proyecto Habermasiano es un proyecto post-metafísico, ¿no? Eh, Busca hablar Habermas de sociedades post-convencionales, que pues eso quiere decir sociedades ya no regidas por el anciano regime o ya no regidas por teocracias o por visiones, cosmovisiones religiosas hegemónicas, sino sociedades abiertas, modernas, donde pues los actores pueden cada uno suscribir visiones bastante diferentes, bastante divergentes, ¿no? Esto es deseable en la medida precisamente en que se pueden llegar a ciertos acuerdos o a ciertos consensos. Habermas ve como un logro diferenciado de la modernidad el que precisamente cada quien pueda determinar a qué iglesia va, con quién va a estar como pareja, qué lee, qué estudia, ver eso como logros importantes de la modernidad le parece importante, pero también los acuerdos, ¿no? Y eso pues va a tener que darse mediante un tipo de discurso de racionalidad que no se apoye, por ejemplo, por decir el caso quizás más recurrente, en un texto sagrado, ¿no? Para determinar, por ejemplo, pues cuáles serían las condiciones de la vida buena. De ahí que en Habermas encontremos una diferenciación muy importante entre ética y moral, ¿no? La ética tiene que ver con cómo debo yo alcanzar el bien supremo en mi vida, qué tipo de prácticas religiosas he de adherir, qué tipo de libros voy a leer, ¿no? Con quién me quiero juntar, con quién me quiero casar, todas esas cuestiones. Él piensa, pues, una filosofía con este carácter post-metafísico, pues no puede prescribir de modo universalizante. Solo una concepción ya no tanto ética, sino moral, que apele justamente consensos, a una esfera pública, a todo aquello que los actores, pues en términos racionales y razonables, podrían en un momento dado acceder. Bueno, eso sí es
susceptible de una universalización, ¿no? Eso es lo importante, no tanto prescribir o determinar cómo es, si la vida contemplativa es realmente lo que el Estado debería buscar de cada individuo, ¿no? Obviamente eso sería atroz y sería catastrófico, pero cómo cada quien ha de ser feliz, esa es una cuestión, vamos a decirlo así, particularísima, de un talante, de un corte estrictamente individual, pero el tipo de trato moral, el respeto a ciertos derechos fundamentales, el respeto a una dignidad humana, todas esas cuestiones tienen un carácter pues bastante distinto. Entonces, Habermas busca una recuperación del discurso moral para robustecer la esfera pública, ¿no? La esfera de la opinión pública. El entendimiento lingüístico se va a dar en la medida en que las normas se validen bajo el siguiente procedimiento, ¿no? Hay 3 pasos, dice Habermas, para llegar a una fundamentación teórica del punto de vista moral. 1. Que solamente sean válidas las normas que en los discursos prácticos puedan suscitar la aprobación de todos los interesados. 2. Una norma es válida únicamente cuando las consecuencias que se desprenderían de su seguimiento podrían ser aceptadas sin coacción conjuntamente por todos los interesados. 3. La argumentación se debe llevar a cabo con el objeto de convencerse recíprocamente de la corrección de las pretensiones de validez que plantean los proponentes para sus afirmaciones y que están dispuestos a defender frente a los oponentes. El proceso de argumentación debe contener A, ¿no? Esto es como dentro del criterio 3, ¿no? El proceso de argumentación debe contener A. Nadie que pueda hacer una contribución relevante puede ser excluido de la participación. B. A todos se les dan las mismas oportunidades de hacer sus aportaciones. C. Los participantes deben decir lo que opinan. Y D. El decir sí o no debe ser motivado por la fuerza de los mejores argumentos y no por la coacción. Bien, entonces, repito, aquí Habermas, más que darnos, ¿no? Y que aquí se ve claramente una concepción muy kantiana de fondo, ¿no? Porque al final de cuentas, Kant mismo, al menos tomado esto desde cierto punto de sus escritos, estoy pensando sobre todo en la segunda crítica, ¿no? Cuando Kant afirma que el concepto de lo correcto debe determinarse antes del concepto de lo bueno, porque si no incurriríamos en el eudaimonismo. Bueno, Habermas nos dice algo parecido, ¿no? Determinar la vida buena es una cuestión que atañe a cada individuo en lo particular. Buscar un discurso plural, razonado, donde todos tengan oportunidades del diálogo, etcétera, pues va enfocado precisamente en buscar condiciones de corrección para el discurso a partir de las cuales se lleguen a consensos y a partir de las cuales se permita a los individuos vivir libre, independiente y autónomamente su propia vida, ¿no? Es decir, la ética del discurso habermasiana, pues me parece claramente no está enfocada en las cuestiones, por ejemplo, que en el mundo antiguo ocupaban a la ética, ¿no? Sino que es una ética confeccionada sobre todo para dirimir conflictos en un plano intersubjetivo propio de las sociedades pluralistas. Bien,
no puedo ahondar con mucho detalle en otras cuestiones, en distintas aportaciones también muy valiosas que ha hecho Habermas. Es un autor realmente apasionante. Yo creo que en leer todo lo que ha escrito se va una vida, pero si se pueden leer cosas, por ejemplo, de la teoría de la acción comunicativa, o si se puede leer, por ejemplo, bueno, lo que les pasé, que en realidad es una especie de resumen de alguna parte de la teoría de la acción comunicativa, ¿no? La inclusión del otro, eh, la teoría de la democracia de Habermas, ahorita voy a aludir un poco a esto, en facticidad y validez, ¿no? Un libro de 1991, 91, 92, ahorita no recuerdo exactamente el dato, pero que nos presenta una visión muy, muy interesante sobre cómo todo esto que hemos mencionado se relaciona con la democracia, ¿no? Eh, Tiene escritos Habermas, por ejemplo, también sobre eh, el avance en la experimentación genética, ¿no? Tiene un libro que se llama, en ese sentido, El futuro de la naturaleza humana hacia una eugenesia liberal, donde él justamente critica el hecho de que los genes humanos, pues precisamente se ven eh, manipulados, se ven confeccionados de forma tal que pues los destinatarios de un tipo o un modo de vida específico no se ven en lo absoluto interrogados. Por lo mismo, lo que se está haciendo de alguna manera es cualificar cierto tipo de rasgos humanos como más valiosos que otros, ¿no? En el momento en el cual se pueda ya dirimir qué tipo de estatura, qué tipo de ojos, qué tipo de tez de piel, etcétera, debe tener una persona. Estaremos haciendo toda esta clase de valoraciones y eso habría que pensar críticamente, dice Habermas, si eso es compatible o si vamos a poder seguirnos interpretando como seres autónomos y libres, ¿no? Entonces Habermas es un gran crítico respecto a esto y me parece que lo hace desde una estrategia muy interesante, no apelando a valores religiosos o tradicionales, ¿no? Sino a los presupuestos de su propia teoría de una acción comunicativa, ¿no? Tiene Habermas un diálogo, me parece que es un librito eh, editado por el Fondo de Cultura Económica, aquí no lo traigo a la mano, pero es el debate que tuvo acerca de la secularización con el Papa Benedicto XVI, bueno, más bien con Joseph Ratzinger, antes de que este fuese Papa, y en fin, la relación es fe y razón. En fin, es un autor que se ha mojado en distintos frentes, en distintos ámbitos, y por lo mismo es tan sugerente y tan eh, provocador, ¿no? Eh, lo que quisiera subrayar es que Habermas es un gran teórico de la democracia. Eh, Habermas considera, esto sobre todo lo hace, repito, en facticidad y validez, ¿no? Repito, no sé si es del 91, 92, pueden checar el dato. Bueno, Habermas considera que dadas las condiciones modernas caracterizadas por el multiculturalismo, el pluralismo, la globalización, el modelo político más adecuado es la democracia. Le pone objeciones, ciertamente, ¿no? Como su poca capacidad de crear solidaridad entre extraños, por un lado, y dos, que los resultados de la democracia
son solo en apariencia neutrales, dado que el principio de la mayoría se basa en la contingente constitución de la ciudadanía, ¿no? Piensa, sin embargo, ¿no? Cabe decir que a pesar de todo, dadas las condiciones modernas, no hay mejor modelo político que el democrático. Pero para reducir algunas de sus deficiencias, propone educar a los individuos con vistas a la aceptabilidad racional de las regulaciones a la luz de intereses generalizados, orientaciones valorativas comparadas y principios fundamentados. A este modelo Habermas lo llama no instrumental de política y se apoya en el concepto de persona que actúa comunicativamente, es decir, en el tenor de lo que habíamos estado subrayando. Pero los acuerdos comunicativos a nivel político tienen como objetivo último el que se incluyan a individuos que normalmente quedan rezagados de decisiones políticas. De hecho, el consenso solo es auténtico si se da en una situación en la que las alternativas políticas tengan las mismas oportunidades para dirigirse al público y donde no exista la posibilidad de una definición de alternativas racionales al margen de un debate de los participantes individuales. Me permito leer dos cosas más y hago un comentario. Habermas considera que la política, para que en realidad sea inclusiva, depende de una red comunicativa, de una esfera pública política íncita en una cultura política común. Este debe ser el soporte de una sociedad civil con grupos de interés, organizaciones no estatales, iniciativas y movimientos ciudadanos, y asumida por foros en los que los partidos políticos puedan referirse inmediatamente a las instituciones. Para Habermas, lo más interesante de la política deliberativa es que no fragmenta el concepto de autonomía, sino que considera tanto la autonomía pública como la privada como partes de lo mismo. Además, para Habermas, la autonomía pública se ejercita como autonomía política. Esto es, en un contexto de un proceso democrático discursivo que demanda respeto a la autonomía privada en un conjunto de derechos fundamentales. Es decir, para Habermas, en una verdadera democracia, los individuos argumentan, revisan constantemente las bases, los procedimientos, proponen mejoras, hay órganos que permiten una comunicación de las distintas esferas, donde, por ejemplo, la crítica, entre otras manifestaciones, pueda ejercerse, ¿no? Es decir, política, o mejor dicho, legalidad y democracia son cuestiones que continuamente se retroalimentan. En la teoría del Estado de Habermas hay algo así como la formación continua de una voluntad democrática, ¿no? Eso lo llama Habermas en alemán Demokratische Willensbildung, ¿no? Una formación democrática de la voluntad en la cual los actores buscan involucrarse para expresar sus inquietudes, para canalizar sus preocupaciones, para ejercer una crítica y tienen distintos modelos a su alcance políticos ante los cuales ellos pueden adherirse, es decir, no existe una sociedad democrática monopartidista, ¿no? En último término, la teoría de la democracia que Habermas propone está muy en consonancia con, vamos a decirlo así, con su teoría de la acción comunicativa, en tanto que pues de alguna manera
lo que continuamente hay que hacer es revisar los principios y fundamentos de la democracia, ¿no? Es una especie de proceso de corte más o menos falibilista, ¿no? En el cual no está descartado revisar los procedimientos, las estructuras, las instituciones, siempre y cuando esto se haga con razón, siempre y cuando esto no se haga por capricho, por un interés de una facción, y para eso justamente debemos de ejercer en distintos ámbitos, en distintos medios, nuestra capacidad de articular razones, de informarnos, ¿no? Existe, vamos a decirlo así, una especie de compromiso ciudadano por no solo ser un espectador, sino tratar de convertirse en mayor medida de lo posible en un actor, en un participante, en alguien que anima la vida pública y política con sus opiniones, que quizás no, vamos a decirlo así, atraviesen cada registro de la vida pública, ¿no? Opinar sobre cuestiones sumamente técnicas, sumamente especializadas, pues obviamente eso, hacerlo simplemente desde un parecer personal o subjetivo podría ser muy, muy irresponsable, pero sí hay cuestiones ineludibles que inevitablemente a todos nos tocan y sobre la cual es razonable tener al menos una visión general para poder en un momento dado pronunciarse. Bien, eh, como les decía, la teoría habermasiana del discurso, de la racionalidad pública, comunicativa, atraviesa los más distintos debates, los más distintos frentes de la vida, pues sí, política, social del siglo XX y XXI. Habermas tiene pronunciamientos muy interesantes sobre la Unión Europea, sobre, bueno, distintas guerras que a él le tocó atestiguar, ya no en la trinchera como en su juventud durante la Segunda Guerra Mundial, pero sí tiene pronunciamientos sobre la Guerra del Golfo, el conflicto en los Balcanes, la reunificación alemana. Leer a Habermas es muy interesante por su, digámoslo así, recorrido muy atento de los distintos sucesos y acontecimientos políticos y sociales durante las últimas décadas. Eh, Recientemente, como les decía, no sé si en este video o en el previo, pero publicó un libro, o dos volúmenes en realidad, que se llama Otra historia de la filosofía, donde analiza, ¿no? Todavía no se ha traducido al español, pero Habermas se suele traducir a los 6 o 7 meses que sus obras aparecen al español. Es un intelectual destacadísimo, y bueno, lo que él hace en esa obra a grandes rasgos es hacer una revisión de toda la historia de la filosofía a partir de los pronunciamientos de los filósofos acerca de la religión. Que ahí cabe decir, y ya con eso, con este último apunte un poco anecdótico, termino este video, esta sesión. Habermas pues era un gran defensor de la secularización, de la división o relegar la vida religiosa a un carácter estrictamente privado, ¿no? Bueno, que la idiosincrasia religiosa no se entrometiera con la vida pública, pero poco a poco ha ido flexibilizando esa postura, aún siendo él mismo ateo, ¿no? Y reconoce en las tradiciones religiosas fuentes de inspiración moral que todavía pueden darnos una orientación, un sentido, siempre y cuando esas razones religiosas puedan ellas mismas presentarse o comparecer en una esfera pública con argumentos que no solo apelen a una autoridad dogmática, es decir, en la medida en que judíos, cristianos,
musulmanes, etcétera, puedan articular su visión del mundo de una forma en que otros sean capaces de aceptarla sin necesariamente buy the full package, ¿no? Estaremos en condiciones cada vez mejores de un ilustramiento recíproco de nuestras visiones del mundo, y para ello también podría dar pie y podría dar una base, un sustento, una teoría de la acción comunicativa. Bien, bueno, hasta aquí dejamos este, este video. Podremos revisar algunas dudas todavía de la Escuela de Frankfurt las próximas 2 sesiones que nos quedan, que serán vía Zoom. Pero en las mismas también trataré de exponer muy sintéticamente algunos aspectos de la así llamada posmodernidad, de los efectos, las consecuencias de esta dentro de la filosofía, y tratar de centrarme pues, en un pensador muy destacado dentro de esta corriente de pensadores, como lo podría ser Michel Foucault, y si diera tiempo, lo dudo, pero si diera tiempo, podré decir o articular algunas cosas más en torno a Jacques Derrida. Pero bueno, eso lo iremos viendo, repito, en las últimas 2 sesiones de nuestro curso vía Zoom la próxima semana. Bueno, esto sería todo por este video y pronto nos volvemos a ver. Hasta pronto.